Sí. ¿Y cómo es que tú diferenciarías? Discúlpale, estoy dictando clase, discúlpame. Eh, ¿cómo, co- y Disculpe, cómo? doctora. No, 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 sino que acabo de recibir una llamada y le estoy diciendo que ahorita no puedo responder nada, ¿no? Este, Estás por ahí, ¿no? Acianótica sin cianosis. ¿Y por qué se produce la cianosis? ¿Y por qué es acianótica? Acianótica porque no hay combinación de sangre oxigenada y no oxigenada que salga al sistema, porque eso es lo que le da color azulado. Cuando sale al torrente circulatorio general hacia todos los órganos, la sangre sale totalmente oxigenada a pesar de ver champs, ¿no? Y vamos a ver por qué y cómo fisiopatológicamente esto, esto se produce, ¿no? Y cianóticas, porque si hay una combinación de sangre y esa sangre combinada entre oxigenada y no oxigenada sale al torrente de acuerdo a la fisiopatología. Bien, se habla de que las cardiopatías tiene una determinada herencia, que es el 8%, que puede ser familiar, puede ser estas cuatro cosas de acá, que para ustedes solamente es cuestión de conocimiento general. El 2%, recuerden que cuando hay tóxicos durante el embarazo o fármacos que le van a producir alteraciones en la formación del niño, es- también producen alteraciones en la formación del corazón, ¿no? Que es un 2%, y en general, en la mayoría es multifactorial, ¿no? Puede haber otro tipo de influencia para que estos chicos salgan con cardiopatía. Riesgo genético: 1 a 3% de estos chicos que tienen cardiopatía tienen un hermano afectado. El 10 a 14% de estos chicos que tienen cardiopatía tienen un padre afectado, ¿no? ¿Y cuándo es que en la fase más crítica en la formación del corazón, en la que se afecta el corazón, es de la tercera o la octava semana, que es la formación del corazón, ¿no? Son las semanas en las que el corazón se forma, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya algo importante, ¿no? Con respecto a qué cuidados debemos tener con los gestantes y cuáles son los estudios que debemos hacerle a la gestante y el interrogatorio que se le debe hacer a la gestante para evitar, ¿no? Pues que o prevenir, no, casi es imposible prevenir. Si viene con daño y se va a malformar, bueno, se va a malformar, ¿no? Pero por lo menos para tomar medidas a posteriori y ver cómo nace ese chico, ¿no? El 70%, gracias al cielo, son cardiopatías no cianóticas, es decir, acianóticas, y el 30% son cardiopatías cianóticas. Esto se los presenté en la primera, creo que en la clase de anatomía cardíaca, ¿no? En la que vamos a hablar de estas tres principalmente. Si nos alcanza una cuarta, perfecto, en acianótica. Y de estas dos, ¿no? Cuando son en el tratar el tema de cianóticas, ¿no? Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y para no aburrirlos, porque hacer de corrido todo esto es bien bravo, tanto para ustedes como para mí. ¿Mm? Entonces, esto es importantísimo saber: cortocircuitos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿no? Esto es lo que ustedes deben grabarse. Cuando se habla de izquierda a derecha, ustedes verán que acá hay un corazón, y cuando hemos hablado en la primera clase, hemos hablado que las presiones del lado izquierdo son más altas que las presiones del lado derecho, ¿cierto? Entonces, por física sabemos, ¿no? Oye, si yo soy más fuerte, yo soy la que voy a enviar sobre el menos fuerte. Entonces pasa sangre de izquierda a derecha, tanto por el CIB, pasa sangre de izquierda a derecha, tanto por el CIA, y pasa sangre de izquierda, que es la aorta, a derecha, que es la pulmonar, por el ductus. Estas tres
ustedes verán que si pasa sangre de izquierda a derecha, se vuelve en la circulación, vuelve a reoxigenarse y permite que la aorta salga, de la aorta salga, del ventrículo izquierdo salga todo oxigenado nuevamente. Entonces aquí no va a haber ninguna combinación. Lo va a haber sobrecarga de volumen para el lado derecho, sí es cierto, pero no va a haber combinación como en el caso de las acianóticas en la que pasa de derecha a izquierda, llega al ventrículo izquierdo y de ahí sale a la aorta y está perdido porque sale con una coloración azulada por una combinación de la sangre, ¿no? Eso con más tranquilidad lo vamos a ver más adelante, pero esto es en forma general. Hablando de presiones, siempre prima la presión más alta sobre la presión menor. Y el lado izquierdo siempre es más alto que el menor. Entonces, de izquierda a derecha son acianóticas. De derecha a izquierda, de derecha a izquierda son cianóticas, ¿no? Esto es básico. Esto es básico. Después el otro, ya hemos hablado cuáles son las alteraciones que puede producir obstrucción, enfermedad del músculo cardíaco, lo hemos visto ya en insuficiencia cardíaca también, ¿no? Entonces, esta es la lista que les mencioné. Y aquí para recordar, miren cómo las presiones de la izquierda son más altas que las presiones de la derecha, de tal manera que si hay una comunicación va a pasar de izquierda a derecha. Entonces, hablando de comunicaciones, y nosotros decimos, ah, ya, la comunicación interventricular, sí, claro, yo sé que es una ventana, una comunicación, una perforación del tabique ventricular en la que va a pasar sangre de izquierda a derecha. Entonces, acá está una comunicación interventricular, se llama interventricular porque es entre los dos ventrículos. Esta es la comunicación entre los dos ventrículos. Pasa de izquierda a derecha y luego pasa a la derecha, sobrecarga el volumen de la derecha y vuelve a pasar por el pulmón, sobrecargando el pulmón. Y dependiendo del tamaño de la comunicación, va a pasar mayor cantidad de volumen. Entonces me va a dar insuficiencia cardíaca si es que esta comunicación es grande y el niño no va a tener síntomas si la comunicación es pequeña. Entonces, cuanto más grande la comunicación, más encharcamiento pulmonar, porque va a llegar más sangre a nivel pulmonar a través del ventrículo derecho. ¿No es cierto? Bien, decimos perfecto, está así ahora, pero ¿cómo sé yo que es una comunicación interventricular? Clínicamente, debemos saber cómo es una comunicación interventricular. En primer lugar, las comunicaciones interventriculares tienen un soplo comenzando por mi examen clínico, si hay signos de ICC, hoy esto debe tener algo grande. Si es que tengo una ausculta en el cuarto espacio intercostal izquierdo, porque este es el nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo, tengo una ausculta en el cuarto espacio intercostal izquierdo, como así un soplo medio aspirativo, o lo sistólico, porque es sistólico en realidad. Entonces, voy a asumir que pueda tener una comunicación interventricular. Y lo que me confirma o me acerca mucho al diagnóstico es la irradiación. Se llama una irradiación en barra, ¿no? Porque sigue el flujo. Las irradiaciones, el sonido del soplo irradiado sigue el flujo. Entonces, si yo tengo una comunicación grande, 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 va a pasar un montón de sangre aquí, me va a encharcar el pulmón y ¿qué síntomas me va a dar? Un pulmón encharcado es como un edema pulmonar. En realidad es un edema pulmonar, pero no en el grado severo que hay que hacer otro tipo de medidas, ¿no? Entonces tengo la congestión pulmonar, el niño puede estar con tos, con distrés respiratorio, se cansa fácilmente, no quiere lactar, o sea, le da signos. ¿Signos de qué, Fátima Ponce? Con lo que estoy diciendo. Fátima, Doctora, ¿qué tal? hola. ¿Qué signos son los que yo estoy diciendo? ¿Que corresponden a qué? ¿Hay insuficiencia cardíaca congestiva? Insuficiencia cardíaca, eso. Si tengo una comunicación interventricular grande,
me va a encharcar el pulmón y me va a dar signos de insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Si yo tengo pequeñito, bueno, digo, el niño ni siquiera síntomas va a tener, solo lo envían porque le escucha un ruido, ay, tiene un soplo, ay, suena fuerte. ¿Y por qué digo suena fuerte? Porque las comunicaciones pequeñas tienen una intensidad más alta debido a la diferencia de presiones, ¿no? El lado izquierdo, recuerden que el ventrículo izquierdo tiene la presión sistólica que nosotros le medimos en el bracito al niño. Y la presión del lado derecho, pues es como, como han visto ustedes en la anterior, ¿no? Del lado derecho va entre 5 a 30. Sin embargo, generalmente tiene 15. El niño la presión del lado derecho es 15, parecida a la pulmonar. Y en el lado izquierdo, pues el niño tiene 90, 100. Entonces, recuerden que ahí hay una diferencia de presiones y por esa fuerza lo que me hace es un sonido más intenso. Entonces, cuando yo tengo un sonido muy intenso en una comunicación interventricular, que yo digo, ah, es un soplo sistólico, es así como aspirativo y está irradiado en barra y en el cuarto espacio, me dice, ah, ya, es un CID. Ay, pero es un soplo bien intenso. Ah, ya, si es bien intenso, debe ser una comunicación pequeña, por si acaso. A veces cuando nos mandan los pacientes, nos los mandan con un soplo intenso y le dice, tiene un soplazo, señor, ese paciente es quirúrgico. Para nosotros no. Para nosotros decimos, soy un ratito. Eso no puede ser quirúrgico, porque tiene una intensidad tan alta que me dice que es un huequito pequeño. Pero sí, porque las diferencias de presiones son altas. Pero si yo tengo una comunicación grande, no va a haber un soplo intenso porque las presiones se van a igualar casi del izquierdo y el derecho. Entonces, eso es peor. Signos de insuficiencia cardíaca con un soplo bajo, que uno dice, uy, qué bajo está este soplo para hacer un CIB. Signos de insuficiencia cardíaca, soplo bajo me habla y me dice, ah, este chico tiene un CB enorme, mira, está en el cuarto espacio, pero su soplo es bien bajito. Ese sí me asusta, ¿no? Yo no me asusta un CIB, no me asusta un CIB con un soplo intenso. Por el contrario, digo, qué bueno, ese va a ser raro. Pero sí me asusta un soplo bajo con signos de insuficiencia cardíaca y como llega volumen en cantidad, pasa volumen en cantidad por esta válvula, la presión, esta se incrementa y cierra la válvula con intensidad. Eso se llama segundo ruido incrementado. El segundo ruido al cerrar la válvula, ya, una pregunta para saber qué estoy diciendo. María Medrano. Buenas María, tardes, doctora. María, hola. Dime, ¿quién produce el primer ruido y quiénes producen el segundo ruido? El primer ruido, la válvula aórtica, no, la tricúspide y la pulmonar, Ah, ah. o al ¿Quién es revés, el ahora la aorta y la mitad. No, ahí estás adivinando. Oye, vas a leer, ¿ah? ¿Has estado en la clase? Dime, ¿quiénes hicieron la primera válvula? La primera válvula. ¿Quiénes son las válvulas que dan el primer ruido y cuáles dan el segundo ruido? Las primeras son por mitral y tricúspide y las segundas por aórtica y pulmonar. Excelente. Es eso. Las primeras válvulas que se van a, son, los produce el primer ruido. Los cierres, el cierre de la válvula tricúspide y mitral. El segundo ruido lo da el cierre de la válvula aórtico y pulmonar. Entonces, como el volumen pasa aquí, mucho volumen a través de la válvula pulmonar, esta válvula pulmonar cierra con fuerza, lo que incrementa el segundo ruido. Eso me dice, oye, hay hipertensión pulmonar, ¿por qué? Porque hay mucho volumen a nivel pulmonar. Y eso ocurre cuando hay una comunicación interventricular grande, ¿no? Con una comunicación interventricular grande, hay signos de insuficiencia cardíaca, hay soplo un poco más bajo, igual, tiene las mismas características, pero es bajo, ¿no? Y el segundo ruido está incrementado. Y por supuesto que como hay una congestión pulmonar retrógradamente, el hígado va a estar congestionado. Todo eso son signos de insuficiencia cardíaca en una comunicación interventricular grande, ¿no?
Eso es básicamente lo que es una comunicación interventricular. Vuelve a recircular, miren cómo vuelve a recircular, regresa, 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 regresa al ventrículo izquierdo. Y luego sale al organismo y regresa luego a ser oxigenada nuevamente. Pero gran parte se queda a nivel pulmonar, porque por acá está sobrecargando este volumen. Cuando hablamos de esto, decimos, oye, ya pues es una comunicación interventricular. ¿Y qué hago con una comunicación interventricular? Me dicen, ah, no, un ratito. Las comunicaciones menores de 5 milímetros generalmente tienden a cerrarse dentro del primer año. Ah, entonces vamos a esperar si ese chiquito le inicio tratamiento para insuficiencia cardíaca y espero. No. ¿Por qué? Porque las que cursan con insuficiencia cardíaca son más grandes de 5 milímetros. ¿No? Entonces, hoy voy a ver si necesito una cirugía, vamos a iniciar tratamiento para insuficiencia cardíaca y veamos qué hacemos después. Si es un niño que no avanza, es un niño que no gana peso, es un niño que su corazón se está empezando a dilatar, ese chico es quirúrgico, ¿no? Inicialmente el quirúrgico, si son pequeñitos, muchas veces se tiene que entrar a una cirugía con parche, ¿no? Abriendo la parte de la aurícula, se meten por la válvula y ponen un parche aquí. Pero si nos aguanta y es un y aguanta hasta el niño más grande, se le cierra a través de cateterismo intervencionista, igualito por la pierna, por acá por la pierna, ingresa un catéter, llega al corazón, llega aquí, se pone como un paraguas, se llaman placer. Se pasa el paraguas para acá, se abre un lado del paraguas, se jala y se suelta otro lado del paraguas de tal manera que cierra esta comunicación. Eso lo vamos a ver también como viendo las imágenes más adelante, pero eso es importante saberlo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de comunicación que hay? No todos vienen en esta posición. Recuerden que existe la parte septal, que es muscular, y la parte perimembranosa, que es una lámina aquí, ¿no? Entonces hay varios tipos de comunicación. Primero una comunicación interventricular, perimembranosa, y de esas van a ser o subaórtica, subpulmonar, porque están en la vía de salida. Ahora, y la otra puede ser una comunicación interventricular, tipo muscular, que son fácilmente, se cierran fácilmente, que son las que menos problemas da, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros encontremos, ustedes saben que la ecocardiografía es la que más nos va a dar el diagnóstico. Vamos a decir, uy, estas perimembranosas son más difíciles de cerrar. Estas musculares se cierran, así que tranquila señora, no hay problema, vamos a esperar a que estos músculos empiecen a crecer, estos músculos papilares comienzan a crecer y esos músculos papilares solitos se ponen delante de la comunicación y lo van cerrando, ¿no? Entonces, estos son los tipos de C y B que nosotros vamos a tener, perimembranosa y muscular. Entonces, ante la presencia de estas, comunicaciones, nosotros decimos, bueno, grande, pequeño, mediano, grande. Desde el mediano puedo tratarlo, hacerle seguimiento, tratarlo y ver si más adelante se puede cerrar con Amplacer. O de repente, no se puede, mejor le hacemos cirugía porque ya no aguanta más. Es un seguimiento en estos chicos, ¿no? ¿Cómo es la sintomatología? Ustedes recuerdan que cuando un niño nace, su presión pulmonar es alta, ¿no? Entonces la mamá viene y dice, molesta viene después de 15 días, porque fue a control de niño sano. Y le dicen, uy, señora, su niño tiene un soplo. Y dice, ay, a mí no me dijo nada, nadie cuando nació, que no sé qué, que no sé cuánto. Oye, un ratito. ¿Qué ocurre cuando la presión, vamos a verla aquí en imagen, qué ocurre cuando la presión pulmonar de por sí, porque es vascular, es alta? La presión es alta y se transmite hasta aquí. Esta presión se transmite hasta esta cavidad y teniendo una presión más alta no permite que pase tanta sangre.
porque una presión más alta se parece a la izquierda, entonces no permite que pase tanta sangre y no se escucha muchas veces el soplo. Cuando la presión pulmonar baja, empieza el volumen de sangre a pasar en gran cantidad, hace el ruido y congestiona el pulmón. Entonces el niño durante las primeras semanas de vida a veces está protegido por el pulmón, por su presión alta del recién nacido, hipertensión pulmonar del recién nacido, que es fisiológico. A los 15 días que baja, empieza la sintomatología, empieza a sentirse el soplo, si es un CIB grande, empieza a encharcarse, ¿no? Entonces, no es que el médico sea malo, ¿no? Sino que tenía la resistencia vascular pulmonar incrementada, que disminuyó el pase de este flujo, y cuando esta resistencia disminuye, este flujo va a pasar mucho más. Esta es una ecocardiografía, que es el que da el diagnóstico, está como cortado de base punta, ¿no? Acá está la punta, y acá está la base, acá están las aurículas, acá está la salida de la aorta, esta es la válvula mitral, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo derecho, este es el septum, y este es el ventrículo izquierdo. Acá hay una comunicación cuando pasa de un lado a otro y se aproxima a este punto, el color es rojo. Entonces está pasando de izquierda a derecha. Si pasase diferente, de derecha a izquierda, el color va a ser azul, porque se distancia del punto. Por eso nos da una idea de esta cardiopatía, esta cianótica. ¿Por qué? Porque está pasando de izquierda a derecha y está volviendo a recircularse, ¿no? La ecocardiografía es el que me va a dar, o sea, el que me va a confirmar el diagnóstico. No es que me va a dar diagnóstico, me confirma el diagnóstico porque mi sospecha debe ser desde el punto de vista clínico, ¿no? Entonces aquí ya está lo que dijimos, todo está aquí, ustedes ya lo expliqué, hasta los soplos, como es la radiografía, eso, el electrocardiograma y la teleradiografía. Si digo, el volumen se incrementa, si es cierto, si pasa por el lado derecho, pero no se incrementa en el derecho porque circula por el pulmón y vuelve a regresar en doble volumen hacia el ventrículo izquierdo. Entonces lo que va a crecer y se va a hipertrofiar es el ventrículo izquierdo en una comunicación interventricular, ¿no? En la radiografía ustedes van a ver lo que dieron en la placa que se enseñó en insuficiencia cardíaca, una vascularización incrementada. ¿Se acuerdan de la imagen, no? Aumento de la vascularización por la vascularización en los tercios superiores de ambos hemicampos, y de repente las cavidades izquierdas del corazón van a estar crecidas si es que es una comunicación interventricular grande, ¿no? Si no, de repente las cavidades no se van a modificar para nada, pero sí va a haber un ligero incremento de la vascularización pulmonar. Aquí está los CID, esto ya lo dijimos también. Entonces, hasta ahí es lo que es comunicación interventricular. O sea, con esa imagen, esa explicación, nos quedamos con la comunicación interventricular. Otra de las patologías que ustedes deben de conocer es la comunicación interauricular, ¿no? Acá tenemos la comunicación interauricular, como su nombre lo dice, y al igual que el interventricular, lo que sucede es que la comunicación interauricular lo tiene acá arriba, ¿no? Lo tiene acá arriba. ¿Qué es lo que hace? Las presiones de izquierdas todavía son más altas. A pesar de ser muy parecidas las presiones auriculares derechas e izquierdas, porque una es 3 a 5 y la otra es 5 a 7, ¿no? La izquierda es más o menos 5 a 7, la derecha es de 3 a 5 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué hace? De todas maneras pasa, pero como hay diferencia muy baja en las presiones, lo que pasa es mínimo. Pasa poco, hasta cuando una comunicación interauricular es grande, no pasa tanto, ¿no? Porque las presiones son muy parecidas. Entonces, esas comunicaciones interauriculares a veces se les pasa a los pediatras el soplo, porque es un soplo bien bajito, que no hay diferencia de presiones. Un soplo bien suave, bien bajito,
es sistólico, está en el segundo espacio intercostal izquierdo, o sea, ya, ese es un soplo bien suavecito, segundo espacio intercostal izquierdo, los ruidos son normales, bueno, pues entonces estamos ante una sospecha de... y el niño no es azul, el niño tiene su coloración normal, ahí eso puede ser una comunicación interauricular. La diferencia es que como incrementa el volumen en el lado derecho, retrasa el cierre de la válvula tricúspide y se desdobla el primer ruido y se desdobla el segundo ruido. Lo que más se escucha es el segundo ruido desdoblado, ¿no? Entonces se escucha un track, track, no es dun ta, sino dun track, desdoblado el segundo ruido. Entonces es interesante que cuando yo digo segundo espacio intercostal izquierdo, soplo suave, segundo ruido desdoblado, comunicación interauricular. Y los tipos de comunicación están aquí, ¿no? Lo más frecuente es, ¿qué les han dicho? A ver, vamos a ver, si recuerdan algo. Víctor Palomino. Víctor Palomino, Sí, doctora. hola. ¿Qué les han dicho? Ustedes ya han hecho en cardiología adultos comunicación interauricular. De ellos, ¿qué les han dicho? ¿Cuál es el más frecuente? Sí, doctora, ¿podría ser la comunicación auricular tipo secundum, ostium secundum? Es la ostium secundum, no podría, es la ostium secundum, con suerte, ¿no? Que es la que está aquí, que está en el medio. Y como está en el medio y tiene bastantes bordes, así, está en el medio y tiene los bordes, se puede cerrar por cateterismo de la misma manera que la comunicación interventricular. El problema son estos. La comunicación es tipo senos venosos que drenan uno pegado a la cava y el superior y el otro pegado a la cava inferior. Cualquiera de ellos se denomina seno venoso, que están muy pegados y estos son quirúrgicos, al igual que el ostium primum, que bien pegada a las válvulas hacia abajo, o sea, el ostium primum está acá, ¿no? Entonces, bien pegada a las válvulas, también es quirúrgico, no hay forma de ponerle ningún placer ni ningún paragüita porque agarra las válvulas y daña las válvulas, ¿no? Entonces, por ahí la cirugía va a ser, dependiendo del tipo de comunicación, puede hacerse por cateterismo, ¿no? Si tiene buenos bordes, y los otros sí son quirúrgicos 100%, quirúrgicos 100%. Cardiopatía asianótica porque va de izquierda a derecha, sobrecarga un poquito el pulmón, de tal manera que no da sintomatología. A veces tenemos comunicaciones de 11 milímetros que son grandes para los pequeñitos. Sin embargo, el niño viene caminando tranquilo, sin sintomatología, sin nada, porque el volumen que pasa es poco. No es como la comunicación interventricular, que por la presión que tiene el ventrículo izquierdo pasa un montón de volumen hacia el lado derecho, lo vence, ¿no? Pero aquí no. Las presiones son muy parecidas, entonces pasa poquísimo, el soplo es suave, el segundo río es doblado, ya es una comunicación interauricular y generalmente no requiere tratamiento para insuficiencia cardíaca, porque generalmente no da insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque así sea grande, no nos da insuficiencia cardíaca. Entonces, por ahí decimos, qué bueno, yo siempre le digo, esta es la cardiopatía más bonita que tiene, señora Trujillo. Tiene usted suerte porque tiene la cardiopatía más bonita, ¿no? El niño desarrolla bien, nadie se dio cuenta porque el desarrollo y crecimiento fue normal, ¿no? Y dice, ay, no, pero parece un niño sano. Eso, parece un niño sano, no lo es, ¿no? Desde el momento que tiene comunicación interauricular, ya no se habla de un niño sano, ya tiene una enfermedad, ¿no? Listo, hasta ahí lo que es en forma sencilla y simple, lo que es una comunicación interauricular y los tipos de comunicación y cuáles son quirúrgicos y cuáles podrían hacerse a través de cateterismo intervencionista. Y que pues, esto si no cursan con insuficiencia cardíaca, ¿para qué les voy a dar tratamiento de insuficiencia cardíaca? Nosotros esperamos a que ellos crezcan para poder colocarle la place, porque el corazón del pequeñito tiene una aurícula chiquita, recuerden que le dijimos que el corazón del niño tiene el tamaño de su puño, y ahí está el ventrículo y las aurículas. Entonces son aurículas chiquitas que si nosotros le ponemos
un Amplacer, que es un tipo paraguas, va a obstruir el pase de la sangre, así que tiene que esperarse por lo menos hasta los 8 años para poderle poner ese Amplacer. Y da para esperar, porque no da sintomatología, da para esperar, porque no daña clínicamente al niño, ¿no? No es igual que la comunicación interventricular. Entonces, hasta ahí tenemos que la comunicación interventricular, esto es todo lo que acabo de decir, ¿no? Y no lo voy a repetir. El electrocardiograma típico, bloqueo incompleto de rama derecha, puede encontrarse sobrecarga ventricular derecha. ¿Por qué? Porque volumen, pues pasa más volumen el derecho. En casos de CIA grandes, ¿no? CIA grandes, que sean más del 50% del septum del niño, del septum interauricular del niño. Pero después no modifica en lo más mínimo el corazón, ¿no? Y por supuesto que si esto no me modifica el corazón, de repente, pues la radiografía no me dice mucha cosa, ¿no? No me dice mucha cosa. De repente es normal. La radiografía es normal y ahí me quedo. Hasta ahí ya dijimos los tipos paraguas, cómo se deben de cerrar, ¿no? Y se cierran los de hasta 2,5 cm, mire, para que, o sea, pero que tengan buenos bordes donde agarrarse, ¿no? 2,5 cm es un CIA grande. Entonces, pues, tranquilamente se cierra por cateterismo intervencionista. ¿Hasta ahí alguna duda? Robert Buleje. Robert Buleje. Buenas tardes, doctora. Hola. No, ¿Todo hasta ahí comprendido? sí, doctora. ¿Ninguna duda? No, por ahora no, doctora. A ver, por ahora, sí, perfecto. Es que estas son las cardiopatías más fáciles, las acianóticas. Así que lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que ustedes no se vuelvan a enredar, ¿no? Entonces ahora, la tercera cardiopatía acianótica que deben conocer, porque sí deben conocer, es el persistencia del conducto arterioso. Entonces mi pregunta va a ser para Cristian Ninamango. Cristian Sí, doctora. Ninamango. Hola. Dime qué es un ductus arterioso, ¿sabes? ¿Recuerdas? Es el shunt, comunicación que comunica la aorta con las venas pulmonares, No, no es con las venas. Estás con en las un arterias, 50% con la arteria, arterias, arterias. con la rama izquierda de la pulmonar, de la arteria pulmonar. Recuerden que la arteria pulmonar o sea, es un caso extraño. Le pusieron arteria, pero funciona como vena. Y las venas pulmonares le pusieron venas, pero funcionan como arteria, porque llevan sangre oxigenada, ¿no? La arteria pulmonar no lleva sangre oxigenada. Entonces, y las venas pulmonares son las que llegan a la aurícula, ¿se acuerdan de anatomía? Yo ya les hice eso. Las que llegan a la aurícula izquierda son sangre oxigenada. Yo no sé por qué por qué es que cambió, cambiaron los nombres, lo revirtieron los nombres, pero bueno, para confundir un poco, pero si es que uno recuerden bien que esas son las únicas que hacen el cambio, o sea, que son distintas a las arterias, ¿no? Y a las otras venas, ¿no? Llevan sangre diferente a las arterias y a las venas. Entonces, tenemos un ducto que muy bien dijo el doctor Cristian, va de la aorta, eso es de la aorta a la pulmonar, a la arteria pulmonar en su rama izquierda en la mayoría de veces, ¿no? Eso le sirve al niño, como vimos cuando hemos hecho anatomía, eso le sirve al niño en la circulación fetal. Pero naciendo el niño ya no debería existir porque cambia la circulación fetal, ya no necesita ese conducto para llevar la sangre a la aorta directamente, ¿no? Porque en la circulación fetal eso funciona al revés, ¿no? Por el conducto arterioso, como no entra sangre al pulmón, bueno, se va para allá, para la aorta, ¿no? A las 72 horas de vida, máximo a las semanas de vida, esto debe cerrarse.
para no producir problemas y para no terminar siendo ductus arterioso persistente, ¿no? Se cierra el ductus y ahí terminó. Normalmente se cierra hasta la semana de vida. ¿Quiénes son los que predominantemente persiste el ductus? ¿En quiénes? A ver, Martín Ayala, dime en quiénes persiste el ductus, ¿sabes? Martín Ayala, porque en complicaciones de la prematuridad, ay, pucha, ya lo dije, no, ya no te pregunto. Este, los prematuros, es una complicación del prematuro. Recuerden la clase que le ¿Se hicieron. escucha? Mira, dime, ya te lo soplé, Martín, sin querer. No, se me fue la señal, no, no. Sí, a ver, decía quiénes son los que las que persisten el ductus. El ductus arterioso, bueno, en prematuros, en recién nacidos que no, que tienen hipoxia, dificultad Ajá. respiratoria. En niños, gracias, en niños prematuros, o sea, en los niños prematuros el ductus arterioso, por la inmadurez de ese ducto queda abierto, ¿no? Por la persistencia de la prostaglandina queda abierto, ¿no? Y también queda abierto en nuestros niños de las alturas, por la hipoxia, como dijo bien Martín. Por la hipoxia en niños de altura queda abierto el ductus y también la comunicación interauricular, ¿no? A veces se queda más, o sea, con más frecuencia encontramos ductus abiertos en niños de altura y CIA abiertos con niños de altura también, ¿no? Más el ductus que el propio CIA. Entonces, cuando ya se queda abierto, ya pues es una patología, ya no sería normal, ¿no? Hasta la semana yo puedo decir, ya no, ahorita se va a cerrar, no se preocupen. Después de la semana digo, hoy no. Ahora, un niño a término que nace con ductus, ese persistente, que no se le cierra después de la semana, no se le va a cerrar nunca. En cambio, en el prematuro, nosotros podemos esperar hasta el mes de vida, porque él va madurando, 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 después de salir del útero. A veces esperamos hasta los 30 días la posibilidad de que pueda cerrarse solito, a diferencia de un niño a término. Ese niño a término, si no se cerró en la semana, no se cierra más. ¿Mm? No se cierra más, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando le decimos a la mamá que cuando nace el niño y es a término, señora, viene al control a los 15 días y ustedes escuchan el soplo y le hacen el diagnóstico de ductus y le dicen, no, señora, vamos a esperar a que cierre. Un niño a término no cierra. Lo que esperamos a que el niño crezca, crezca y si no tiene sintomatología, más o menos, dependiendo del tamaño del ductus, se le va a cerrar, o sea, lo llevamos a cerrarlo a través de cateterismo. Los ductus estamos cerrándolos todos en realidad por cateterismo, colocándole un coil, que es un dispositivo, en pleno ductus, para que éste lo coagule y lo obstruya, ¿no? Y se hace solamente a través de la pierna con un catéter guía, como todo cateterismo, ¿no? Entonces, en ellos ya es bien difícil. En los niños sanos, en los niños a término no se cierra. En los prematuros podemos esperar. Si hay un ductus grandes, como lleva sangre directa de la aorta hasta la arteria pulmonar, que va a llevar más sangre al pulmón, entonces estos chicos sí pueden tener signos de insuficiencia cardíaca cuando su ductus es grande. Y debemos tratar la insuficiencia cardíaca hasta poderle cerrar el ductus a este chico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un niño pequeñito prematuro, a veces están expuestos al oxígeno. El oxígeno ayuda a cerrar el ductus, pero me daña. ¿Qué me daña? O sea, el oxígeno, esta es la clase que ustedes han tenido
cuando hicieron prematuridad. Adrián Calderón. Adrián, Doctora, buenas tardes. hola. Ya, por ejemplo, tenemos un niño prematuro, nació prematuro. Ay, prematuro, pobrecito. Hoy está con distrés respiratorio, le dio enfermedad, ay, membrana llanina. O pónganle oxígeno. Bueno, este chico está con oxígeno, con oxígeno, con oxígeno. ¿Qué hace el oxígeno a nivel ocular? Bueno, si es que se le aplica oxígeno en exceso, doctora, podría generar el aumento de radicales libres de oxígeno y con eso uno de los órganos que principalmente se ve afectado vendría a ser el ojo, generando una retinopatía del prematuro, doctora. Excelente, excelente. Retinopatía de la prematuridad. Entonces, si yo quiero, digo, ay, no, este prematuro me han dicho de que el ductus se cierra si le ponemos oxígeno. Yo tengo que sopesar, ¿no? No le voy a poner oxígeno pues a un pobrecito prematuro que lo puedo dejar ciego, cuando el ductus lo puedo tratar después. ¿No es cierto? Entonces, hay que tener cuidado cuando uno les explica, no vayan a decir, la doctora lo dice que se cierra con el oxígeno, pónganle oxígeno a este paciente que tiene un ductus arterioso persistente y es un prematuro. Lo mando a la cirugía de ojos porque hizo retinopatía de la prematuridad por querer cerrarle el ductus. No es la conducta, tachado, no es la conducta. ¿M? La conducta es diferente. Si hace insuficiencia cardíaca, estos chicos prematuros, con ductus arterioso con insuficiencia cardíaca, y al que no le permite salir del ventilador, eso es quirúrgico. Eso es quirúrgico. Le cierro el ductus quirúrgicamente, ¿no? Pero si es un ductus que no le produce problema, esperamos, esperamos hasta poder hacerle el cierre con cateterismo intervencionista, y ahí no lo expongo a una cirugía. Pero si el niño pues no sale del ventilador, doctor, está en insuficiencia cardíaca, el ventilador está con oxígeno, le va a dañar un montón de cosas, por favor, ayúdenos, va a la cirugía, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que diferencia la conducta con respecto al ductus arterioso persistente. Verán que cada una de las cardiopatías me permite esperar más tiempo, otras no me permiten esperar más tiempo, dependiendo también de la clínica del paciente. Y la clínica del paciente es insuficiencia cardíaca. No tiene insuficiencia cardíaca, perfecto, espero. Tiene insuficiencia cardíaca, vamos a ver cuánto esperamos, ¿eh? ¿No? Esa es una de las cosas que debemos estar siempre pensando. Entonces, acá tienen el ductus, ¿no? Lo normal es esto, que se cierre el ductus, que ya no tenga nada. Lo anormal es esto. Entonces dice pasa de izquierda a derecha, ¿por qué? A ver, entonces, Franco Chung. Franco, Sí, doctora. sí. Eh, ¿Por qué en este caso decimos que pasa de izquierda a derecha? Ay, se me fue, se me fue, se me fue. Voy a retroceder. ¿Cómo retrocedo? Ya no puedo retroceder. Así, ahí va. Ya está. Franco, Franco, te fuiste. Está No, leyendo. doctora, no, doctora, no, doctora, perdón. Es que apagué el audio por error. Ya, cuénteme. ¿Estás leyendo? Te están pasando por el WhatsApp. Ya. Independientemente que se lo pase por el WhatsApp, nunca se va a olvidar, ¿no? Ahora, cuéntame, ¿por qué de izquierda a derecha? Que es por la diferencia de presiones. Diferencia de presiones. Por eso miren en cardiopatía cianótica todo lo hace la diferencia de presiones. Todo lo hace la diferencia de presiones. El problema va a ser cuando se dañe el pulmón. Te daño el pulmón, invierte la presión y termina siendo más intensa la presión de la pulmonar que me invierte el flujo. Eso se llama síndrome de Eisenmenger. Puede ocurrir también en la comunicación interventricular cuando el pulmón ya no aguanta más, se daña la vasculatura pulmonar e invierte el pulmón de derecha a izquierda en la comunicación interventricular y de acá sale todo combinado
y se llama Eisenmenger. Eso ya no tiene solución. Por eso es que hay que detectar a los chicos antes de que se dañe el pulmón, ¿no? Y para eso somos médicos. Aquellos que van a ser pediatras son los primeros que van a tener que ver a estos chicos, son los que van a derivar a los chicos, ¿no? El ginecobstetra busca que explicarle a la mamá que de repente en la ecocardiografía fetal le ha encontrado una comunicación interventricular, porque ahora ya hay ecocardiografía fetal y se está haciendo diagnósticos prenatales, ¿no? Y le dice, vaya usted que nazca en el Rebagliati, le dicen. No, vaya usted y contrólese, porque cuando nazca su niño lo tiene que llevar al cardiólogo para que lo evalúe, ¿no? Y eso es cierto, para que lo evalúe. Ya con la ecocardiografía fetal ya podemos ir dirigiendo a los pacientes quiénes van a ir con el cardiólogo, quiénes van a continuar con el pediatra, quiénes, o sea, ya se hace diagnóstico de los más complejos se hace inclusive, ¿no? Y eso ayuda mucho porque cuando nace ya nosotros estamos preparados para saber qué van a hacer ese niño y qué tenemos que hacer, ¿no? Nace y al toque todos corremos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de tener la ecocardiografía fetal porque me aproxima el diagnóstico. Y yo ya sé, no, pone prostaglandina, no, indometacina, no, ¿sabes qué cosa? Hay que mantener el ductus, no es una cianótica, vamos a ver, hay que hacerle una paliativa ahorita, no, o sea, ya se decide rápidamente, ya no demora tanto los diagnósticos y el tratamiento de cada uno de estos chicos, ¿no? Y el tratamiento de ellos. Entonces aquí tenemos y como dijo el doctor Schum, creo, pasa de izquierda a derecha. Eso hace que se sobrecargue nuevamente el pulmón porque regresa por las ramas pulmonares al pulmón izquierdo, para el pulmón derecho, se oxigena y vuelve a recircular, ¿no? Y vuelve a hacer todo ese proceso. Listo. Hasta ahí lo que es el ductus. Son todas ellas. Ah, ya. ¿Qué cosa hacemos cuando un niño nace y tiene un ductus y, y le vemos hoy? No, este es un ductus un poco grande, ¿ah? Hay que usar medicación. Decimos, porque hay un cierre medicamentoso del ductus que es efectivo durante los primeros 15 días de vida. Después de eso, ya olvídense, más tiene efectos colaterales, ¿no? Para eso decimos, uy, la indometacina. Ahora ya no se usa tanto. Cada ampolla de indometacina cuesta $200. Así que, pero ahorita ya han aparecido el ibuprofeno y el paracetamol para cierre de ductus, que son tan efectivos como la indometacina, ¿no? Entonces se da el medicamento, se da por días, ¿no? Se va evaluando si es que está actuando o no. Son más o menos 3 dosis por cada día, 1, 2, 3 días en dosis y vemos que, cerró, qué bueno. O por lo menos le disminuyó el tamaño. Ya con eso tenemos más tranquilidad, ¿no? Y seguimos el camino. Pero cuando es muy grande, a veces ninguno de estos medicamentos le va a cerrar y sigue haciendo insuficiencia cardíaca. Esos chicos van a cirugía, sobre todo si son prematuros, ¿no? Bien, hasta ahí es lo que tenemos que hacer. Medicamentos. Sí, de que eso ya lo vimos, izquierda, derecha, circulación. Ah, ¿ustedes ven alguna válvula acá? A ver. Alba, Rosario Alba. Rosario Alba. Buenas tardes, doctora. Hola. ¿Tú ves alguna válvula acá? Mm, no creo. No lo hay. Entonces, ¿cómo crees que pasa el flujo? Y muy bien lo dijo tu compañero. De izquierda a derecha. Ya pues. En sístole pasa de dónde a dónde. Doctora Alba, Insisto, le pasaría de la pulmonar a la aorta y ¿por qué va a pasar? por A ver, la presión, ¿no? de Que es acuerdo a las mayor presiones, en el ¿quién tiene más ventrículo. presión? Escúchame, ¿quién tiene más presión acá? Vamos a razonarlo. ¿Quién tiene más presión acá, la aorta o la pulmonar?
Sistólica, presión sistólica. ¿Quién tiene más presión? Aorta pulmonar, eso lo hemos visto, ¿ah? Doctora, ¿te saliste? Doctora, ¿sería la aorta? En interrogante no me lo hagas. La aorta tiene más presión sistólica, sí es cierto. Entonces, ¿cómo pasaría? Sería de mayor a menor presión, sería de la aorta a la pulmonar. A la pulmonar. Ya, y en diástole, ¿quién tiene más presión? ¿Te acuerdas cuál es Sería la... al contrario, ¿no? Sería la pulmonar. ¿Qué es? La pulmonar es sangre no oxigenada. Si pasa de la pulmonar a la aorta, estaría pasando sangre no oxigenada a todo el organismo. Y ya no sería acianótica. Es que si tú no te acuerdas, si ustedes no se acuerdan cuáles son las presiones que yo las he puesto ahí adelante. ¿Cuáles son las presiones de la aorta? Yo dije que la presión de la aorta es la sístole, la presión que le toman, la presión arterial que le toman ustedes a los chiquitos, ¿no? Sistólico 90, diastólico puede ser 60. Y la presión de la arteria pulmonar la pusimos adelante, ¿no? Más o menos es 15. Cuando ustedes meten a un chico un ventilador, ¿qué presión le ponen en la máquina? No le ponen más allá de 15, si no le van a producir hasta 20, porque si no le van a producir barotrauma. Le revientan los alveolos y ahí le producen otro problema. Y eso es iatrogenia. Por eso es que se debe saber qué presiones tiene cada uno. No solo sirve para cardiología, sirve para cómo le voy a poner cómo lo voy a ventilar, con qué fuerza lo voy a ventilar, con qué presión a este chiquito no le puedo poner el ambú de adulto, porque le voy a reventar los pulmones, le voy a reventar los alveolos, ¿no? Entonces, los ambúes de los chiquitos son chiquitos también, que lleva a menor presión, ¿no? El otro es una presión alta y volumen alto. Entonces, siempre, todo esto de presiones nos ayuda en cómo voy a reanimarlo, cómo le voy a, antes que dábamos ventilación boca a boca, que ahora ya no se da, jamás de los jamás, por todas las enfermedades que se transmite uno, antes nosotros sí lo hacíamos, ¿no? Pero tenías que soplar con menos fuerza y con menos intensidad y menos volumen. O sea, así uno aprende. Así aprendimos. El pulmón se daña si nosotros le vamos a meter mucha fuerza y mucho volumen, ¿no? Y eso es lo que ocurre con el pulmón, pues. Entonces, la sistólica siempre va a ser más alta de la aorta que la pulmonar. Tanto igual, la diastólica siempre va a ser más alta de la aorta que la pulmonar. Entonces, en los dos tiempos va a pasar de izquierda a derecha, en sístole y en diástole, en sístole y en diástole, ¿no? Entonces, por eso es que es acianótica, por eso es acianótica, ¿no? Sigamos. Entonces, ya hablamos de todo eso, que es importante que ustedes sepan, esto ya lo vimos. Ah, y como no tiene válvula y pasa en los dos tiempos, es un soplo continuo. Continuo o en maquinaria, se lo dijeron a ustedes, ¿no? Parece el tren en maquinaria, que es típico y característico. Ahora, si es que es un ductus grandote, por supuesto que va a encharcar el pulmón, que va a producir un segundo ruido alto de hipertensión pulmonar, y que el niño va a estar en insuficiencia cardíaca, ¿no? Eso me dice, oye, no resultó el tratamiento que le dimos, le puse indometacina, sí, mejor ponle ibuprofeno, prueba mejor con el paracetamol, no, ya no. Si no cerró con uno de ellos, no va a cerrar más. Más vamos a tener los efectos colaterales de estos medicamentos. Entonces, vamos a la cirugía. Y listo, a la cirugía, ¿no? Hasta ahí lo que, espérense, voy a dejar de compartir porque voy a entrar para entrar a lo que es cardiopatía. Vamos a seguir de largo. Si bien es cierto, está programado por horario, nosotros vamos a seguir de largo. ¿Ve? Voy a dejar de compartir esto. Y vamos a ver.